Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 382, no me hagas esto. Respecto a cómo Alfonso y Ariadne se enteraron de la llegada de Rafael a Trevero, algunos lo explicarían como pura coincidencia, y otros dirían que fue porque los tres, o más precisamente, Ariadne y Rafael, tenían gustos extremadamente similares. Así que esto fue algo que se situó en algún lugar entre la coincidencia y la necesidad. ¿Nosotros, salgamos a cambiar de aire? ¿Cambiar de aire? Alfonso tomó la mano de Ariadne y salieron a pasear por la ciudad de Trevero. Ya que habían decidido casarse, Alfonso no tenía nada que ocultar. Canceló su agenda y despidió al escolta. Como él estaba con ella, no había peligro a menos que enviaran un pelotón. La capa con capucha era solo una cortesía mínima. Algún día, cuando ascendiera al trono y se convirtieran en rey y reina, nunca volverían a Trevero así, y mucho menos pasear libremente por la ciudad. Por eso, antes de eso, quería crearle a Ariadne un recuerdo precioso. Ariadne eligió el lugar específico para la cita. El lugar al que quería ir era una tienda de libros antiguos dentro de las murallas de Trevero. Y allí estaba él. Rafael. La primera persona en reconocer a Rafael fue Ariadne. Y un momento después se dio cuenta de que había pronunciado en voz alta el nombre de un viejo amigo con quien había habido una corriente sutil frente a su amante. En ese instante sus pupilas temblaron y miró a Alfonso. Si se hubieran movido rápidamente habrían podido evitar el encuentro, pero Rafael escuchó la voz de Ariadne como un fantasma. Levantó la cabeza del precioso libro antiguo en el que estaba inmerso con un monóculo. Y abrió ligeramente la boca, mirando a Alfonso y Ariadne. Señorita Ari Alfonso. Ariadne bajó la cabeza profundamente por la extrema incomodidad. No había cometido ningún pecado, pero se sentía como si hubiera hecho algo terriblemente mal. Rafael vio algo un poco diferente en esta situación. Alfonso estaba naturalmente del brazo de Ariadne. No era una escolta según la etiqueta de la corte, sino un verdadero brazo. La distancia entre ellos era cercana y el codo de Alfonso tocaba justo cerca del pecho de Ariadne, pero a ninguno de los dos le importaba. Rafael notó que la atmósfera entre ellos había cambiado de alguna manera. Fue Alfonso quien echó leña al fuego de esa sospecha. Se acercó a Rafael con una sonrisa amable y los brazos abiertos. Rafael. Alfonso intentó abrazar a Rafael. Rafael apenas evitó el combate cuerpo a cuerpo de su viejo amigo con el poco entrenamiento que le quedaba. Desde que se dedicó a la Santa Sede no había practicado esgrima, pero decidió que a partir de mañana volvería a hacer ejercicio. Alfonso, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Se refería a la salida secreta sin escolta. Con seguridad, adentro, en el interior, rodeados por la caballería. Mientras Rafael disparaba como una ametralladora, Alfonso le susurró al oído a Ariadne. Eso, pidámoselo a Rafael. ¿Eso qué? Era un poco difícil pedírselo a su eminencia el cardenal, pero puedo confiar en Rafael. Como Ariadne no expresó una negativa explícita, Alfonso interrumpió a Rafael. Rafael. Tengo un favor que pedirte. Se inclinó y le susurró a Rafael en voz baja. ¿No serías testigo de nuestra boda? Rafael saltó como si le hubieran quemado. ¿Qué, boda? SHHH. Ariadne intervino apresuradamente para detener a Rafael. Todavía es un secreto. Alfonso sonrió amablemente y añadió. Pensándolo bien, en realidad solo necesitamos firmar el acta de matrimonio nosotros dos y obtener la aprobación de un clérigo. Todo lo demás son circunstancias externas. Así que vamos a hacerlo modestamente entre nosotros ahora. Alfonso se inclinó y besó la mejilla de Ariadne. Más tarde te haré una boda realmente grandiosa. Lamento que nos casemos en secreto. No. Mientras las dos cucarachas hacían cosas desagradables, o más bien, para no ver esa escena y concentrarse, la mente de Rafael giraba furiosamente. Necesitaba desviar su atención a otra parte. No, espera un momento. Algo brilló. Se sintió como si hubiera encontrado la clave de la ambigua incomodidad que había sentido antes. ¿Por qué tanta prisa? Rafael repasó todo desde el principio.
Todavía no se ha resuelto el asunto de la gran duquesa Lariesa y no tenemos el permiso de Su Majestad el Rey, la única razón para apresurarse ahora es... Rafael se dio cuenta a mitad de la frase. Se está apresurando porque ese bastardo hizo algo de lo que tiene que responsabilizarse. No había otra respuesta. Se cubrió la boca. Ustedes durmieron. SHHHHHH. Ariadne, horrorizada, corrió y le tapó la boca a Rafael. Entrevero se usaba el idioma ratán en la vida diaria, por lo que nadie entendería el etrusco. Pero estaba demasiado avergonzada para pensar en eso. Rafael esquivó ligeramente el ataque de Ariadne y, en cambio, le tapó ambas orejas con las manos. Le susurró dulcemente como un hermano mayor de un cuento de hadas. Señorita Ari, no escuche por un momento. Y luego cambió completamente su expresión. Fue una transformación de ángel a demonio en un instante. Alfonso. De Carlo, ¿tienes o no tienes conciencia? Aunque bajó la voz lo más posible para que los demás no lo escucharan, el reproche staccato que contenía le llegó a Alfonso con precisión. Vaya, en cada habitación de la Santa Sede debe haber una cruz en la pared, ¿y lo hiciste debajo de ella? Alfonso solo sonrió y se echó hacia atrás. Rafael se inclinó hacia adelante y lo reprendió. ¿Querías hacer eso? Con el crucifijo en la pared y la estatua de la Virgen en la mesita de noche, ¿querías hacer eso, Rafael, con el doble de rabia, después de su ataque verbal, quitó una de las manos que cubrían las orejas de Ariadne y ¡pum!, golpeó el hombro de Alfonso. ¡Ay! Pero solo le dolió la mano contra los músculos duros como una piedra. Su imaginación se disparó hasta el cielo y Rafael apretó los dientes y gritó. ¿Qué le hiciste a la señorita Ari con ese cuerpo de piedra? ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras tanto, le dolía la mano y le brotaron lágrimas. Mañana empiezo a hacer ejercicio. No sé para qué lo usaré, pero definitivamente haré ejercicio. ¿Me pides que oficie la boda? No tienes conciencia, maldito bastardo. Ja, ja, ja. Lo siento. Como señal de disculpa, Alfonso no esquivó ninguno de los golpes de Rafael. Rafael, lleno de ira, golpeó el hombro de Alfonso una vez más, pero solo le dolió más la mano. Ay, ay, ay. Felipe IV llegó directamente a ver al Papa Ludovico sin siquiera buscar alojamiento. Normalmente el personal de campo anuncia la llegada del monarca con antelación, organiza perfectamente el alojamiento y el itinerario, y solo después de un ajuste fino del protocolo, como el lugar de encuentro, se produce la reunión entre los líderes. Considerando esto, fue un caso realmente inusual. Gracias a ello, el Papa Ludovico tuvo que dejar a su nuevo y anciano sucesor, el cardenal de Mare, solo en alguna biblioteca y venir a encontrarse con Felipe IV. A pesar de mi petición irrazonable, me ha recibido con tanta calidez que no sé cómo agradecerle. Felipe fue extremadamente cortés con el Papa. Como alguien que venía a pedir un favor. Felipe IV parecía mucho más delgado y demacrado de lo que el Papa Ludovico había oído. El Papa pensó en eso y soltó una risa ronca. Si alguien lo viera ahora, diría que parece más frágil de lo que surgen los rumores. Es natural, ya que está a punto de morir. El Papa le preguntó directamente al rey de Gálico, Felipe IV. ¿A qué se debe su visita? Parece que tiene un asunto especial, ya que ha venido con tanta prisa. Felipe IV también prefería ir directamente al grano. No le quedaba mucho tiempo. Seré franco. Su Santidad, concédanos una amnistía para la ley alemán. La ley alemán era una ley eclesiástica que prohibía la herencia a los hijos ilegítimos. En el continente central, donde no había impuestos sobre donaciones ni herencias, la ley alemán no era un gran problema en términos de patrimonio. Simplemente antes de morir, o si por testamento se le daba a un hijo ilegítimo dinero en efectivo o una granja, con eso bastaba. Pero en el caso de los títulos que se transmitían con el estatus y la sucesión al trono, que puede considerarse la evolución final de los títulos, la historia era diferente. Alrededor de los ojos del Papa se formaron profundas arrugas como patas de gallo. ¿Por qué debería hacer eso? Si se produce la gran amnistía alemana a las personas nacidas en un periodo determinado, es decir, en un año específico o entre 1101 y 1113, según la fecha arbitraria fijada por el Papa, se les reconocerán los mismos derechos que a los hijos legítimos, incluso si son ilegítimos.
Si hacemos eso, habrá un baño de sangre en el continente central. Si hay un país con una reina, la situación se complica. Si un hijo ilegítimo excluido de la sucesión aparece y reclama, soy el hijo legítimo, dame la corona, la reina que heredó el trono se encontrará en una situación difícil gracias a la ley alemana, que está por encima de la ley sálica que prohíbe la sucesión femenina. Afortunadamente actualmente no había ningún país en el continente central que tuviera una reina, pero lo mismo ocurriría muchas veces con los títulos nobiliarios. El orden de sucesión al trono cambiará innumerables veces. Si un hijo ilegítimo fuera mayor que el hijo legítimo que heredó el trono y reclamara la primogenitura, o si la línea directa se hubiera extinguido y un primo hubiera heredado el trono, sin duda se produciría un caos. Habrá disputas grandes y pequeñas. ¿Cómo se resolverán estas disputas? Al final, es la fuerza. Quien tenga poder militar, o quien esté respaldado por alguien con poder militar, se convertirá en monarca y obtendrá títulos. Los legítimos herederos serán desplazados. El Papa Ludovico, aunque protegía los derechos legítimos, no tenía ninguna intención de tolerar el caos actual en el continente central. El continente central debe estar estable. De lo contrario, ¿cómo enviarían un gran ejército a la Tierra Santa? La Cuarta Cruzada estaba a la vuelta de la esquina. Si la retaguardia es inestable, no se puede ir a la guerra. Olvídalo. Ante la negativa del Papa, Felipe respondió con los ojos en blanco. No puedo pedirlo sin ofrecer nada a cambio. De él emanaba un olor a desesperación y, al mismo tiempo, a resignación. Le daré Pisarino. Pisarino. Era un puerto propiedad del reino de Gálico que el reino de Trevero, atrapado en el interior y lindando con los reinos de Gálico y Etrusco, anhelaban sin cesar.